Cuando mi novia me dijo que su ex había vuelto a buscarla y que tal vez retomaría la relación, solo le respondí, sigue a tu corazón. Lo que no imaginaba era que, mientras ella dudaba, yo ya estaba con su mejor amiga en su cafetería favorita, y su cara al vernos fue mejor que cualquier venganza planificada. Nunca imaginé que 4 años de relación podrían desmoronarse con un solo mensaje. Estaba sentado en el living de nuestro departamento en el centro de la ciudad, revisando los informes trimestrales de mi empresa de gestión de proyectos, cuando Emily entró con esa mirada que siempre significaba que algo importante estaba por cambiar. Había estado planeando nuestro viaje de aniversario número 5 a Napa Valley durante meses. En el fondo de mi cajón, cuidadosamente escondido entre calcetines, estaba el anillo de compromiso que había comprado con 8 meses de ahorros, un diamante corte princesa que representaba el futuro que imaginaba con ella. Todo parecía encaminarse hacia un momento perfecto, hasta que Ethan apareció. «Tenemos que hablar de algo», dijo, acomodándose en el sofá con el teléfono aferrado entre sus manos. «Ethan me escribió ayer. Está de vuelta en el país». ¿Ethan? Su ex de la universidad. El mismo que había terminado con ella después de 3 años para encontrarse a sí mismo viajando por Europa. El mismo que la había dejado llorando en mi hombro al comienzo de nuestra relación, cuando ella todavía intentaba sanar el abandono. Cerré la laptop y la observé con atención. No estaba molesta ni confundida. Estaba emocionada, nerviosa, revuelta en sentimientos que me hicieron un nudo en el estómago. ¿Qué te dijo?, pregunté con voz neutra, aunque por dentro todo gritaba. Emily deslizó el dedo por la pantalla y alcancé a ver historias de Instagram llenas de arquitectura europea y paisajes exóticos. Me explicó que Ethan se había disculpado por cómo habían terminado, que había seguido su vida a través de las redes sociales y que ahora comprendía lo que había perdido. Quería verla y hablar sobre la posibilidad de darles otra oportunidad. La manera casual en que dijo nosotros, refiriéndose a ella y Ethan, no a ella y a mí, fue como un golpe físico. Yo había estado planeando proponerle matrimonio en 3 semanas, mientras ella se debatía si regresar con alguien que la trató como si fuera prescindible. Ha tenido mucho éxito, añadió, con admiración imposible de disimular. Tiene un blog de viajes con más de 2 millones de seguidores, patrocinios de hoteles de lujo y aerolíneas. Su vida, se ve increíble. Mientras la escuchaba hablar de su éxito con esa chispa en los ojos, entendí algo que no había querido ver. Yo le ofrecía estabilidad, amor real. Él le ofrecía aventura y estatus. Era obvio que imagen brillaba más en su mente. ¿Y qué estás pensando?, pregunté, aunque su lenguaje corporal ya me lo decía todo. Evitó mi mirada, jugueteando con el teléfono. No lo sé. Tenemos algo real, pero con Ethan siempre tuvimos una conexión intensa, y ahora que ha madurado, que sabe lo que quiere, su voz se fue apagando, pero no hizo falta que terminara. Llevaba meses siguiendo su cuenta, viendo los lugares que siempre soñó visitar. Mientras yo elegía la bodega perfecta para proponerle matrimonio, ella fantaseaba con el estilo de vida que él exhibía. El anillo escondido en el cajón empezó a sentirse como la prueba de mi propia ingenuidad. La miré en silencio unos segundos antes de responder. Sigue tu corazón, Emily. Si crees que Ethan es la persona indicada, entonces explora eso. La expresión de alivio en su rostro fue inmediata. No era sorpresa, era confirmación. Había esperado que yo rogara, que armara una escena que la hiciera sentir importante. Pero no lo hice. Me levanté con calma, caminé a la habitación y tomé mi teléfono. Busqué el contacto de Elise, su mejor amiga desde la universidad y parte de nuestro círculo social desde hacía 3 años. A diferencia de las otras amistades de Emily, Elise siempre había sido genuina y atenta. Notaba cómo me miraba en ciertas ocasiones, el ligero rubor cuando nuestras manos se rozaban al pasar las bebidas en las fiestas. «Hola, Elise, ¿estás libre mañana para un café?» «Necesito hablar con alguien», escribí. Su respuesta llegó enseguida. «Por supuesto. ¿Todo bien entre tú y Emily?» Le propuse vernos en Moonbeam Café, el mismo lugar donde Emily subía sus historias de domingo con frases como vibes perfectas con mi latte favorito. Había una ironía deliciosa en usar su escenario perfecto para algo muy distinto. Sin embargo, cuando la llamé esa noche para confirmar, Elise dudó. «Daniel, no sé si esto es buena idea. Si Emily se entera de que nos reunimos ahora que ustedes están en crisis, podría pensar que la estoy traicionando. No quiero quedar en medio». «Lo entiendo», le respondí con calma. «Solo pensé que tal vez podrías darme algo de perspectiva». ¿Ha mencionado algo sobre Ethan últimamente? Hubo un silencio prolongado. Lo suficiente como para saber que estaba decidiendo si hablar o no. Finalmente, suspiró. «Daniel, probablemente no debería decirte esto, pero Emily ha estado viéndose con Ethan para tomar café varias veces durante las últimas 3 semanas. Ella dijo que solo buscaba cerrar ciclos, pero su voz temblaba y dejaba entrever una tensión imposible de disimular.
No hacía falta que lo dijera directamente, había estado mintiéndonos a ambos. Yo ya lo sospechaba. Supuestamente estaba trabajando hasta tarde esos días, pero las etiquetas de ubicación en su Instagram no mentían. Cada noche aparecía en ese restaurante elegante del centro, al que jamás iba sola. Cuando le pregunté al respecto, me habló de una reunión de trabajo, pero yo sabía perfectamente que su empresa no hacía negocios en ese lugar. Fue entonces cuando Elise, su mejor amiga desde la universidad, me llamó con voz firme. «Sabes, creo que mereces saber la verdad. Estoy cansada de ver cómo manipula a la gente que confía en ella. Mañana podríamos vernos y hablar con calma». A la mañana siguiente nos reunimos en el Moonbeam Café. Lo que comenzó como una charla de apoyo se transformó en una conversación inesperadamente cercana. Hablar con Elise era distinto. No buscaba protagonismo ni esperaba su turno para hablar, simplemente escuchaba. Me hizo preguntas sinceras sobre mi trabajo, se rió de mis chistes malos con naturalidad y no con la risa educada que ya se había vuelto costumbre con Emily. Cuando me propuso sacarnos una foto juntos, no dudé. La subí a Instagram con una simple frase: buen café, mejor compañía. En menos de 2 horas mi teléfono no paraba de vibrar. Los me gusta y comentarios de amigos en común no se hicieron esperar. Pero entre esa avalancha de notificaciones también comenzaron a llegar mensajes furiosos de Emily. ¿Qué demonios es esta foto con Elise? ¿En serio corres con mis amigas apenas discutimos? Esto es patético y manipulador. Apenas terminé de leer, escuché la llave girar en la cerradura de nuestro apartamento. La puerta se abrió de golpe. Emily irrumpió con Ethan pisándole los talones, como si ya supiera que se avecinaba una tormenta. Ambos tenían esa expresión tensa de quienes han sido descubiertos antes de preparar una coartada. Ethan era exactamente lo que imaginaba por sus publicaciones: cabello perfectamente peinado, ropa costosa que gritaba confianza ensayada, esa que solo se adquiere tras años de vivir para las apariencias en redes sociales. ¿Así que este es tu gran movimiento?, espetó Emily, agitando su teléfono frente a mí. ¿Correr con Elise como un adolescente despechado? ¿Le contaste todo lo que hablamos en privado? La miré con calma. Tú has estado mintiendo, respondí. A mí y a él. Sobre esas supuestas noches de trabajo, sobre las salidas, sobre todo lo que intentaste ocultar. Mientras hablaba, Ethan empezó a incomodarse. Tomé mi teléfono y le mostré los estados de cuenta de la tarjeta compartida que había estado revisando esa mañana. Había ignorado esos gastos por demasiado tiempo. Mira esto, dije, enumerando uno por uno. $1,100 en Le Bernardine el fin de semana pasado. $800 en ese rooftop bar hace 3 semanas. Un viaje de $1,500 a Nueva York, al que, curiosamente, yo no fui invitado. El color desapareció del rostro de Emily. Continué. Hoteles, cenas de lujo, un masaje en pareja, todo cargado a nuestra cuenta conjunta mientras tú decías que estabas trabajando o saliendo con tus amigas. Ethan dio un paso atrás, como si de pronto entendiera que había entrado en un terreno peligroso. Emily, me dijiste que todo eso lo habías pagado con tus ahorros, balbuceó. Puedo gastar el dinero como quiera, respondió ella con tono desafiante, aunque su voz ya no tenía fuerza. La cuenta también es mía. En realidad, no, repliqué, abriendo el cajón de la cocina y sacando el contrato de arrendamiento. Este apartamento está solo a mi nombre. La cuenta compartida era para gastos comunes, alquiler, comida, servicios, no para financiar citas con tu ex. El silencio que siguió fue espeso. Ethan pareció comprender, por fin, que esa mujer que había estado idealizando no era precisamente independiente. Emily, por su parte, oscilaba entre la furia, el pánico y una resignación altanera. Perfecto, soltó cruzándose de brazos. De todas formas, ya estaba buscando otro lugar. Ethan tiene un loft increíble en Fistone, con paredes de ladrillo visto y ventanales enormes. Íbamos a mudarnos juntos apenas lo hiciéramos oficial. Ethan la miró incrédulo. ¿Perdón? Emily, nunca hablamos de vivir juntos. La expresión de traición en su rostro fue casi teatral. Si no hubiera sido tan patético, habría resultado irónicamente satisfactorio. Pocas horas después, Emily inició una campaña en redes sociales que parecía planeada por una agencia de relaciones públicas. Sus historias de Instagram se llenaron de frases ambiguas sobre liberarse de relaciones tóxicas y volver a amar de verdad. Publicó una foto con Ethan en un restaurante elegante acompañada de una cita cuidadosamente escrita. Cuando descubres lo que es el amor real después de años de estar con alguien que controla tu vida y tu dinero. A veces el universo te devuelve a tu alma gemela cuando estás listo para recibirla. El campo de comentarios se volvió un caos. Amigas y conocidos intentaban entender qué estaba ocurriendo. Emily ya tenía preparada su narrativa, me pintó como un hombre controlador, manipulador, alguien que vigilaba su dinero y su libertad.
Era una estrategia muy bien calculada para convertir la historia en su favor. Pero todo su castillo de mentiras empezó a resquebrajarse cuando una voz inesperada apareció en los comentarios. Ethan, cariño, ¿es este el mismo cuento de reencontrarte contigo mismo que me dijiste cuando te fuiste de Barcelona el mes pasado, y el mismo que usaste con Samantha en Praga, y con Grace en Ámsterdam? Corre, chica. La autora del comentario era Lauren, una fotógrafa de París cuyo perfil mostraba viajes auténticos y espontáneos, lo que hacía que la imagen cuidadosamente fabricada de Ethan pareciera vacía en comparación. Su mensaje recibió decenas de me gusta en minutos. Y no fue la única. Otras mujeres comenzaron a aparecer, contando historias casi idénticas, romances fugaces en distintas ciudades, promesas vacías, desapariciones súbitas, siempre el mismo guión. Lo que Emily creyó que sería su gran historia de amor empezó a desmoronarse públicamente. Y, por primera vez en mucho tiempo, yo no tuve que decir ni una sola palabra para que la verdad saliera a la luz. Mientras todo esto ocurría, Emily decidió escalar su campaña en mi contra de una forma que no imaginaba posible. Llamó directamente a mi oficina y exigió hablar con mi jefe, asegurando que yo estaba teniendo comportamientos inestables y posibles problemas de adicción. Alegó que había estado actuando de forma errática en casa, bebiendo en exceso, y que temía por mi capacidad de manejar responsabilidades con los clientes. Afortunadamente, llevaba 3 años trabajando con mi equipo y tenía una reputación impecable. Pero no dejaba de impactarme la magnitud de su manipulación. Daniel, uno de mis compañeros, incluso se rió cuando Recursos Humanos le comentó que habían recibido una llamada preocupante sobre mí. ¿Debbie? ¿El mismo que toma una cerveza en las fiestas de la empresa y se va antes de las 9? El que nunca ha perdido una fecha de entrega y acaba de cerrar el cliente más importante del trimestre, bromeó. Era evidente que alguien estaba mintiendo descaradamente. En medio de todo eso, Elise se convirtió en mi aliada silenciosa. Ella empezó a ayudarme a documentar cada mensaje amenazante que Emily me enviaba. A las 2 de la madrugada, recibí uno que decía, voy a destruir tu reputación. Todos sabrán qué clase de persona eres. Nadie será tan estúpida como para soportar tu comportamiento controlador. Al día siguiente, otro mensaje apareció en mi correo de trabajo, disfruta tu patética vida con mis sobras. Elise siempre estuvo desesperada por tus migajas. Qué lástima que no sepa de tus problemas financieros y tu supuesta bebida. La situación alcanzó un punto crítico una tarde, cuando regresé a casa y encontré a Emily sentada frente a mi laptop, tecleando frenéticamente y revisando mi historial de navegación. Había recordado algunas de las contraseñas que usé cuando confiaba en ella. Su expresión, cuando la descubrí, era una mezcla evidente de culpa y desafío. Solo estaba revisando qué mentiras estás diciendo sobre mí, afirmó, intentando justificar lo injustificable. El historial de navegación dejaba claro que había intentado borrar nuestras fotos y cambiar mi estado de relación en varias plataformas. Emily, tienes que irte ahora. Esta sigue siendo mi casa hasta que encuentre otro lugar donde vivir, le dije, mientras ella temblaba. En realidad, no, respondí sacando mi teléfono para llamar a la línea no urgente de la policía. Nunca firmaste el contrato de arrendamiento y acabas de intentar acceder a mis cuentas personales sin autorización. Eso es allanamiento y acceso no autorizado. El pánico en su rostro fue casi una escena cinematográfica. Cuando los agentes llegaron, le explicaron con calma que lo que había hecho constituía acoso y acceso no autorizado a sistemas personales. Su fachada de control se quebró. Esto es absurdo, gritó. No soy una acosadora. Estuvimos juntos 4 años. Solo es una ruptura difícil y él quiere vengarse porque elegía a alguien mejor. El día de la mudanza ordenada por la corte llegó con el dramatismo de un circo al que nunca quise asistir. Emily apareció en un camión de mudanza rentado, acompañada de Ethan y 2 profesionales que contrató para sacar sus pertenencias. La noche anterior, había documentado cuidadosamente cada objeto, tomé fotografías, guardé facturas y comprobantes de compra de todo lo costoso. Elise aceptó estar presente como testigo y grabar toda la escena para protegernos de acusaciones falsas. Yo pagué la mitad de esa televisión, exclamó Emily, señalando mi televisor inteligente de 65 pulgadas, adquirido 6 meses antes de que comenzáramos a salir. Y esa cafetera y los muebles también, añadió. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de mis estados de cuenta y recibos de Best Buy. Esta televisión es de marzo de 2019. Nosotros empezamos a salir en agosto de 2019. La cafetera fue un regalo de Navidad de mis padres en 2018 y los muebles venían de mi antiguo apartamento. Ethan, a su lado, revisaba su celular con nerviosismo, evitando cruzar la mirada con cualquiera. Toda su seguridad de Instagram desapareció frente a la realidad. Señor, necesitamos el pago del camión y de los servicios de mudanza, dijo uno de los trabajadores, entregándole a Ethan un portapapeles.
El monto total, $847. Él sacó una tarjeta que parecía costosa y la entregó con una sonrisa ensayada. No hay problema, chicos, gracias por ayudarnos. 2 minutos después, el empleado regresó con expresión incómoda. Lo siento, señor, esta tarjeta fue rechazada. ¿Tiene otro método de pago? El rostro de Ethan se transformó, pánico absoluto. Intentó con 2 tarjetas más, pero ambas fueron rechazadas. Cada intento fallido parecía desinflar su ego un poco más. Esto no tiene sentido, debe ser un error del lector, murmuró, con la voz quebrada. Emily lo miraba horrorizada. Fue en ese instante cuando comprendió que su mejor opción no era más que un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Yo lo pago, dijo en voz baja, sacando su tarjeta, aún vinculada a nuestra cuenta conjunta que no había cerrado. Cuando la transacción fue aprobada, su cara se puso pálida, acababa de gastar casi $900 de mi propio dinero para mudarse con otro hombre. Elise grabó cada segundo, incluso el momento en que Ethan comprendió que su supuesta mejora de vida era, en realidad, un retroceso monumental. Los trabajadores se miraban incómodos, como si fueran testigos involuntarios de una comedia amarga. El punto más crítico de todo el caos llegó cuando noté que faltaba el Rolex Vintage de mi abuelo en mi caja de joyas. No era un simple reloj, era una reliquia familiar que había pasado por 3 generaciones y que, además de su valor económico, tenía un profundo significado personal. Valía más que muchos autos y era, sin duda, el objeto más importante que poseía. ¿Dónde está mi reloj?, pregunté con la voz firme, interrumpiendo el bullicio que llenaba el departamento. Emily se quedó inmóvil a mitad de sus órdenes a los encargados de la mudanza, mientras Ethan levantó la vista del celular, visiblemente sorprendido. ¿Qué reloj?, respondió él, fingiendo ignorancia. El Rolex de mi abuelo. El que estaba esta mañana en la caja de joyas de mi habitación y que ahora desapareció, respondí, sacando mi teléfono para mostrarles una fotografía que había tomado como parte de mi inventario personal. Lo vi hace 6 horas. Solo ustedes 3 han tenido acceso a este lugar desde entonces. El silencio que siguió fue abrumador. Elise, que grababa con su cámara, enfocó el rostro de Emily mientras ésta pasaba de la confusión a la comprensión, y luego a una mezcla inquietante de culpa y desafío. Ethan retrocedió un paso, levantando las manos. Yo no toqué nada. He estado en la sala todo el tiempo, declaró, tratando de sonar convincente. Tal vez lo perdiste, dijo Emily, aunque su tono carecía de convicción. O tal vez deberías revisar tu bolso, contesté, observando cómo ella, instintivamente, lo abrazaba con fuerza contra el pecho. 20 minutos después llegó la policía. La revisión fue rápida, el reloj apareció escondido en el bolsillo interno de la chaqueta de Ethan. Fue arrestado en ese mismo instante. Emily se derrumbó por completo al comprender que había destruido 4 años de estabilidad emocional y material por un tipo que acababa de robarle al hombre con el que compartió su vida. Esto no debía terminar así, lloraba. Él debía ser exitoso, debía cuidar de mí. 2 semanas después del arresto de Ethan, cuando creía que todo el drama había terminado, mi teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada con un número desconocido que estuve a punto de ignorar. Al contestar, escuché la voz temblorosa de Emily. David, gracias a Dios que respondiste. Estoy en el hospital Jefferson. Me desmayé en el trabajo y me trajeron en ambulancia. Necesitan tu información del seguro. Aún sigo registrada como tu pareja doméstica. ¿Puedes venir? Estoy sola y tengo miedo. Mi primera reacción fue preocuparme de verdad. A pesar de todo, no quería que estuviera en peligro. Sin embargo, había algo en su tono que sonaba demasiado ensayado, como si estuviera actuando incluso en medio de una supuesta emergencia médica. Le dije que resolvería el tema del seguro por la mañana y colgué. La inquietud me persiguió el resto del día. Cuando Elise vino a visitarme, le conté lo sucedido. Eso no cuadra, dijo de inmediato. Como fisioterapeuta, conocía bien cómo funcionaban los protocolos médicos. Jefferson no llama a familiares para pedir datos de seguros en situaciones de urgencia. Primero estabilizan al paciente, y luego ven el tema administrativo. Además, si realmente la hubieran internado, habrían contactado a su familiar más cercano, que debería ser su hermana, no tú. Intrigada, Elise llamó directamente al hospital, usando sus credenciales profesionales, preguntó si una paciente llamada Emily Martínez había sido ingresada la noche anterior. Tras 15 minutos de espera y varias transferencias, colgó con una expresión sombría. David, no hay registro alguno de que ella haya estado aquí. Ni en urgencias, ni por ambulancia, nada. La farsa de la emergencia médica ya era grave, pero lo que vino después superó cualquier expectativa. 3 días más tarde, mis redes sociales explotaron en notificaciones. Emily había publicado una foto cuidadosamente montada, sostenía lo que parecía ser un test de embarazo positivo,
con un pie de foto que decía: a veces, la vida te da justo lo que necesitas cuando menos lo esperas. David, creamos algo hermoso juntos. Espero que asumas tu responsabilidad como el padre que nuestro bebé merece. 8 semanas de felicidad absoluta. Los comentarios se multiplicaron en minutos. Personas que ni siquiera sabían que habíamos terminado la relación le daban sus felicitaciones. Amigos en común preguntaban confundidos. Mi familia entera, mi madre, mi hermana, mi jefe e incluso mi dentista, me llamaban para entender por qué se estaban enterando de mi futura paternidad a través de Facebook e Instagram. Pero Emily cometió un error monumental. Se le olvidó que 6 meses atrás yo había sido sometido a una apendicectomía de urgencia, y que había pasado 3 semanas en recuperación bajo estrictas órdenes médicas que prohibían cualquier actividad física o íntima. Su línea de tiempo no tenía sentido. Conservo cada documento de esa intervención, los informes quirúrgicos, las indicaciones de alta y las restricciones médicas. Así que publiqué todo, con una sola frase en el pie de foto: los registros médicos no mienten. Según su versión, el supuesto embarazo habría ocurrido justo durante mi recuperación, cuando por orden médica eso era imposible. También compartí capturas del falso llamado hospitalario y de sus mensajes recientes, dejando claro que mi familia no debía ser contactada por algo que era, sencillamente, una mentira elaborada. El impacto fue inmediato. Ethan, quien había salido en libertad bajo fianza y aún seguía nuestras cuentas, comentó públicamente: esto es exactamente el tipo de manipulación que debí ver venir. Emily, se acabó. No me busques más. La neutralidad que nuestros amigos en común habían mantenido durante semanas desapareció de golpe. Las capturas de sus contradicciones comenzaron a circular. Incluso Lauren, su antigua compañera de universidad, publicó: tengo mensajes donde Emily decía que llevaba meses sin estar con nadie porque estaba enfocada en sí misma. Y ahora dice que tiene 8 semanas de embarazo. Que alguien me lo explique. Y si eso no bastara, su propio historial en redes sociales terminó por hundirla. Elise me había mostrado capturas de pantalla que hablaban por sí solas. Apenas 2 semanas antes, Emily había publicado fotos en distintos bares con cócteles en la mano, quejándose de su periodo como si nada. Su supuesto anuncio de embarazo desapareció de sus redes a las pocas horas, pero no antes de que decenas de personas documentaran cada detalle con sus propias capturas y comentarios. Fue un espectáculo público que dejó su imagen en ruinas. 6 semanas después, las diferencias entre nuestras vidas se habían vuelto evidentes, casi abismales. A través de nuestro círculo de amigos en común, me enteraba constantemente de lo rápido que la realidad de Emily se había desmoronado. Había terminado trabajando en una tienda de ropa en el centro comercial King of Prussia, viviendo en un pequeño estudio sobre una tienda de conveniencia y dependiendo del transporte público porque su auto había sido embargado tras no poder cubrir las cuotas sin acceso a la cuenta bancaria compartida. Mientras tanto, Elise y yo habíamos superado todo lo que nos unió en aquel caótico inicio. Descubrimos que realmente disfrutábamos de pasar tiempo juntos, y que nuestra conexión era auténtica, no nacida del drama. Con ella, hablar sobre mis proyectos laborales no era una carga, se emocionaba al escuchar mis ideas para el fin de semana y, sobre todo, nunca me hizo sentir que debía demostrar constantemente que era suficiente. Lo nuestro avanzaba con calma, pero cada día se sentía natural, estable y profundamente diferente a la tensión que había experimentado con Emily. Me hizo darme cuenta de cuánto esfuerzo había exigido mi relación anterior solo para mantenerla a flote. La caída de Ethan fue incluso más contundente que la de Emily. Su arresto por haber robado mi reloj fue apenas el inicio. A raíz de ello, otras víctimas comenzaron a aparecer, y muy pronto su pequeño imperio digital empezó a derrumbarse. El mundo de los blogueros de viajes era reducido, y la noticia se propagó con velocidad. Salieron a la luz sus engaños, fraudes financieros, patrocinios inventados y una larga lista de mujeres a las que había manipulado en diferentes países para financiar su estilo de vida. Un bloguero especializado en investigaciones recopiló testimonios de 7 mujeres distintas que habían caído en sus estafas. Quedó al descubierto que toda su imagen de viajero exitoso se sostenía sobre deudas, préstamos y relaciones manipuladas. La publicación se volvió viral en cuestión de días dentro de la comunidad de viajes, y poco después su cuenta de Instagram desapareció. Varias marcas exigieron reembolsos por colaboraciones que resultaron falsas. Una tarde, mientras revisaba informes trimestrales de clientes desde mi oficina, recibí una llamada de seguridad del edificio. Había una mujer en el vestíbulo insistiendo en verme, alegando que se trataba de una emergencia familiar. Revisé las cámaras de seguridad y ahí estaba Emily, caminando de un lado a otro con evidente ansiedad. Llevaba puesto lo que parecía ser su uniforme de trabajo, y su imagen distaba mucho de la apariencia impecable que solía mostrar en redes: cabello desordenado en una coleta improvisada y rostro cansado. ¿Desea que la deje pasar, señor?, preguntó el guardia. No. Existe una orden de restricción.
Por favor, infórmele que debe retirarse de inmediato o llamaré a la policía, respondí sin dudar. Observé en silencio mientras el personal de seguridad se le acercaba. Incluso desde el piso 15, pude notar cómo sus hombros se hundían cuando comprendió que su último intento desesperado por reconciliarse había fracasado antes de comenzar. Ese mismo fin de semana, Elise y yo viajamos a Napa Valley, un lugar que en su momento había elegido para proponerle matrimonio a Emily. Con el dinero recuperado tras devolver el anillo de compromiso, reservamos un hermoso resort en un viñedo. Pasamos 3 días enteros sin discusiones, sin manipulación, sin segundas intenciones escondidas. Solo nosotros dos. Elise tomó fotografías mientras reíamos en las catas de vino, explorábamos pequeños pueblos, leíamos juntos en la terraza y simplemente compartíamos tiempo real, sin pretensiones. Al subir las fotos a sus redes, la diferencia con el contenido artificial de Ethan era evidente. Lo nuestro no estaba montado para provocar envidia, era genuino. Estoy feliz, me dijo mientras veíamos la puesta de sol en nuestra última noche allí. No solo contigo, sino conmigo misma cuando estoy a tu lado. Me siento libre, tranquila, como si todo encajara. Aquellas palabras reflejaban exactamente lo que había creído tener con Emily, pero que en realidad nunca existió. La verdadera complicidad no necesita pruebas ni justificaciones constantes, se construye desde la calma y la autenticidad. Con el paso de los meses, me fui enterando de que Emily había regresado a vivir con sus padres en Nueva Jersey y que trabajaba jornadas partidas para intentar cubrir sus deudas. Ethan, por su parte, se mudó a California intentando empezar de nuevo, pero su pasado lo alcanzó rápido, más personas se sumaron a las denuncias en su contra. Sus nombres dejaron de aparecer en las conversaciones sociales, simplemente se desvanecieron de mi día a día. Cuando finalmente le pedí matrimonio a Elise, no hubo escenarios planeados ni flashes de cámaras. Lo hice en casa, en medio de una cena tranquila, con música suave de fondo y sin testigos más que nosotros. No necesitaba demostrar nada al mundo, solo quería compartir mi vida con alguien que me valorara tal como soy. A veces, en los ratos silenciosos, pienso en lo diferente que habría sido todo si me hubiese quedado rogando por una relación que ya estaba rota, si hubiese ignorado las señales. Pero entonces la veo reírse con una copa de vino en la mano, contarme sus ideas con entusiasmo o apoyarme en cada nuevo proyecto, y entiendo que no perdí nada, me liberé. Emily pensó que me estaba reemplazando, en realidad, me dio la oportunidad de empezar de nuevo sin cadenas. Y esa, sin duda, fue la mejor lección que dejó toda esta historia.